Muy bien, hermanos, ahí está la presentación, ¿no? Que nuestra hermana lo está compartiendo ahí y está en la pantalla, ¿no? Justamente hoy día, hermanos, es eh, domingo, ¿no? Domingo 9 de noviembre. Si algún hermano, hermana, a ver, pueda dar lectura ahí en la pantalla el título para hoy día, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Compartir la buena noticia, dice hermano. Amén, amén, hermano. Gracias, hermana. Compartir la buena noticia, hermanos. Compartir la buena noticia. Y hermanos, ahí hay un texto bíblico. Hay un texto bíblico, dice Mateo 28:8. A ver, hermanitos, vean vuestra pantalla. Si logran ver ese texto bíblico, pueden darle lectura, o si no, de la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 8. ¿Algún hermano? No se visualiza, creo mucho, hermano. No se visualiza. A ver, de la Biblia, hermanitos, Mateo 28:8. 28:8 dice de esta manera. A Y ver. ellas saliendo a prisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Sus discípulos. Hay dos cosas aquí que estaban gozosos y otro corrieron para dar las noticias. Ajá. Muy bien ahí, ¿no? Entonces, aquí yo logro ver, ¿no? Entonces, ellas, dice ellas. ¿Quiénes son ellas? María Entonces, ellas. Magdalena y Mm, Marías. Ahí están las Marías, dice, ¿no? Entonces había María Magdalena, después habían otra María, madre de Jacobo, también estaba ahí Juana, y había otras, ¿no? Mujeres también. De ellas se está refiriendo. Pero ¿quiénes son ellas? Pues no sé, estas mujeres, en qué circunstancias se encuentran. Dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, dice, o sea, habían ido al sepulcro, lógicamente al sepulcro del Señor Jesucristo. Fueron Habla de la allí, resurrección. ajá, de la resurrección. Entonces, ven que el sepulcro estaba pues vacío y quedaron pues atónitas, sorprendidas, no sabían qué hacer, ¿no? Ellas, ¿qué pensamiento habrían tenido en su cabeza, hermanos? ¿No? Nuestro Señor, ¿dónde está su cuerpo? ¿No? ¿Quién lo ha robado? ¿Quién se lo ha llevado? Porque ellos no creían en la resurrección, pues, ¿no? Aunque el Señor Jesús les ha dicho que al tercer día iba a resucitar. Están, no sabían qué decir, están atónicas, preocupadas, no sé, sorprendidas, ¿no? Y dice, habían dos varones allí con ropas resplandecientes ante estas mujeres, ¿no? Se presenta y les dice pues a las mujeres, ¿no? ¿Qué hacen ustedes buscando a aquella persona al que vive dentro de los muertos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? Están buscando dentro de los muertos al que vive. Acuérdense pues lo que les ha dicho el Señor Jesucristo, que al tercer día iba a resucitar. Entonces las mujeres empiezan a recordar recién que Jesús les había dicho pues que al tercer día iba a resucitar. Y pues ellos están de gozo y alegría, no sé o sea, cuando nosotros vemos la confirmación de la palabra de Dios, sentimos gozo, alegría, no sabemos qué hacer, pues o sea, lo único que atinamos es avisar a toda la gente, no importa quién sea, le decimos esto es cierto, creen esto y aquello, la gente podría decir que estamos locos, ¿no? ¿Qué le pasa aquí a esta persona? Entonces estas mujeres fueron pues no a avisar a los 11 discípulos, 11 nomás, ¿no? Porque Judas se había suicidado, ¿no? El traicionero. Y les avisa, pues las mujeres le dicen, hemos visto, la tumba está vacía, y nos han dicho esos dos varones que ha resucitado el Señor Jesucristo. Y los discípulos dicen, oye, ustedes están locas, dicen, ¿no? Están locas que, o sea, no creían por los 11 discípulos, ¿no? ¿Cómo va a resucitar, no? Entonces, y Pedro, para ver, ¿no? Lo que dice, si es cierto,
corriendo va al sepulcro, y justamente él ve también el sepulcro vacío. Ahí está, ¿no? Las ropas, los lienzos, no sé, que estaba ahí, dobladitos ahí. Entonces, él también pues no sabía cómo explicar, estaba maravillado, ¿no? Pues, y así hermanos, pues los demás discípulos también no necesitan realmente confirmar, ¿no? Para que crean que Jesús había resucitado. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? ¿Qué mujeres son ellas? Pues son aquellas mujeres que siempre han estado como discípulos del Señor Jesucristo detrás, aunque no se hace mención a las mujeres, generalmente a los varones nada más, se hace mención ahí en la Biblia. Pero ahí está en la Biblia, está diciendo que las mujeres también siempre estaban escuchando todo. ¿Quiénes le servían pues, al Señor Jesús su comidita, le atendían cosas así? Son las mujeres, hermanos. Siempre estaban detrás ahí las mujeres. Y las primeras que se enteran de la resurrección, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Y bueno, cuando murió Jesús, pues ellas querían ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Con especies aromáticas, o sea, cómo ungirían, ¿no? El cuerpo con perfumes. Pero era día viernes que murió, pues hermanos, lo llevaron al sepulcro ahí y costumbre era, pues, ¿no? Ungir el cuerpo, ¿no? Pero ya el sol se estaba entrando viernes. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el sol se está entrando el viernes? ¿No? Está empezando el sábado, hermano. Y como tal, pues ellas como observadoras del sábado, ¿no? Todos, ¿no? Observaban todo el sábado, todo era natural, ¿no? Porque era cuestión, era parte de sus vidas, ¿no? La observación del sábado de todos. Entonces no podrían ungir, pues en sábado. Decían, no podemos, ya es sábado, pues no, pues, ya será pues el primer día, ¿no? De la semana. Entonces, hermanos, pues justamente en la mañanita del primer día de la semana. ¿Qué día es, hermanos, el primer día de la semana? Ahí dicen, ¿no? Tempranito, el primer día de la semana, estas mujeres que ya tenían preparados los ungüentos, todo, Domingo ¿no? como hoy. Claro, hermanos, domingo, primer día de la semana es domingo. ¿Qué día resucitó el Señor Jesucristo? Domingo, primer día de la semana, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, lo que dice el versículo pasó, pues, ¿no? Entonces, ellas, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿no? Porque ya, pues, supieron que Jesús había resucitado. Fueron, pues, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, hermanos. Sí, hermana Mónica, por favor, participen. Sí, bueno, esta es el resumen de la lección, entonces voy a pasar la lección para que usted pueda repasarla completo, para que se entienda mejor, porque, como le dije, justamente esto es un resumen. La pongo al tiro, ahí está. Qué bien, hermana, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? La lección de escuela sabática. Hoy día es domingo 5 de noviembre, hermanos. Primer día de la semana. O sea, domingo es primer día de la semana, hermanos. Eso es importante saber, ¿no? Y sábado es el último día de la semana, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, entonces ahí está. Gracias, hermano, ahí por mostrar ya los textos bíblicos que estaba mencionando. Y la lección dice así, ¿no, hermanos? Lee, dice, ¿no? Lucas 24, capítulo 24, y del verso 1 al 2. La pregunta, hermanos, es, ¿cuál fue la respuesta de los que oyeron hablar del Cristo resucitado? O sea, ¿cómo respondieron los discípulos, pues, hermanos, no? Cuando las mujeres les dicen, Jesús ha resucitado. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Vamos a leer, pues, ahí la Biblia, ¿no? Hermanos, a ver, si algún hermano o hermana puede leer, ¿no? Ahí que está en la pantalla o en su Biblia, Lucas 24, 1 al 12, tal vez hermano Marcelino, creo que estás con tu Biblia o ves la pantalla. Puedes darle lectura, hermano, a estos versículos. Si no está, no lo Lucas pueden, hermano. 24, 9. Sí, 24, capítulo 24 y versículos 1 hasta el 12, ¿no? Vamos a ver justo lo que estaba describiendo, hermanos.
Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro dijeron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12, hermano. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y asomándose hacia adentro, miró los lienzos puestos solos y se fue maravillándose en sí mismo de aquello que había acontecido. Y aquí el mismo día, los dos de ellos iban por, parece que es otra historia ya. Sí, sí, dos discípulos que se están yendo a Emaús, ¿no? Entonces, Que estaba como a 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no la conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis triste? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron y condenaron de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día de estas cosas que acontecieron. A ver, un versículo más, hermano. Continúa a ver unos dos Aunque versículos. también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas él no los vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer que todos los profetas habían dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Un versículo más, hermanito, un versículo. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró todas estas escrituras lo concerniente de él. Y llegando a la aldea de donde iban, él hizo como que se iba más lejos, pero ellos se contristieron diciendo:
quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Y qué pasó con esos dos discípulos, hermano? Y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón, en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos decían, abría las escrituras y levantándose en la misma hora, se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino, como les había reconocido al partir el pan. Amén, amén. Muy bien, hermanos, aquí en esta lectura de los dos discípulos también, ¿no? Miren, las mujeres avisan a los discípulos y a todos los que estaban allí, les dice, Jesús ha resucitado, ¿no? Dos varones nos ha dicho y todo, ¿no? Emocionadas. O sea, ese es el sentir cuando uno cree, cuenta. Y después, a pesar de que las mujeres le han dicho, Pedro también fue y dijo, sí, está vacío el sepulcro, no creen ni a las mujeres ni a Pedro, ¿no? Esos discípulos se están yendo a Emaús, a su casa, seguramente, tristes. Miren, habiendo escuchado de las mujeres el mensaje que Jesús no creían. Y se están yendo ahí y se le aparece Cristo ahí. Y la llamada de atención, hermanitos, ¿qué dice ahí, hermano Marcelino? No sé qué texto era. Insensatos, dice. No seremos así nosotros, hermanos. Nos están diciendo. Sí, hermano, participen. Eran los discípulos, porque dice, cuando volvieron a la misma hora, inmediato se levantaron, regresaron, y lo encontraron a los 11, dice. O sea, cuando habla de 11, está hablando de los discípulos. Pero entonces, estos dos no eran los escogidos de los 12, ¿no? Eran parte del grupo, ¿no? Yo creo que eso está queriendo decir, o eran discípulos. No creo, ¿no? Bueno, dentro de los apóstoles, 11, ¿no? Pero todos, pues, incluso nosotros también ahora somos discípulos del Señor, ¿no? Ahora, hermanos, lo importante aquí es el llamado de atención del Señor Jesús a estos dos discípulos, dicen, ¿no? Claro, ¿sabe por qué, hermano? Porque insensatos. mira, las señoras no han creído, a las señoras no han creído, ni siquiera se han molestado de, a ver, vamos a comprobar, ni siquiera, sino que escucharon y no creyeron, y se fueron por otro lado, ¿no? Claro, Entonces, recordando lo que sí. ellos han visto, ¿no? A Jesús en vida, eso. Ahora, Pero hermanos, miren. también Sí, que han hermano, sí. gustado las palabras, ¿no? Las palabras de Jesús. Y como las señoras, cuando el ángel les ha dicho, mira, acuérdense cuando estaba en Galilea, y mira, las señoras inmediatamente recordaron, sí, verdad, pero ellos ni siquiera eso se acordaban, ¿no? Así pues, somos de repente, ¿verdad, hermano justo? Como esos dos caminos de Emmaus. Sí, pues, hermanos, ahí el resalto, ¿no? Es el llamado de atención que hace a los dos discípulos insensatos. Dice, ¿qué significa la palabra insensatos, no? O sea, a Jesús les ha dicho antes de que muera, de que él iba a ser así muerto y por los pecadores y crucificado, y al tercer día iba a resucitar. Entonces, ahora, las mujeres confirman eso, ¿no? Que han ido al sepulcro y ven que Jesús ha resucitado, porque los dos varones, de hecho, ha resucitado. ¿Qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Dicen. Entonces, Pedro también confirma, ¿no? Pero estos dos discípulos que estaban ahí entre los 11, ¿no? Apóstoles que estaban ahí, pues ellos no creían tampoco, nadie creía, pues no. Entonces, los que sí han visto, las mujeres sí creían ya, porque han visto, pues han escuchado. Y estos dos discípulos, cuando se encuentran con Jesús, aunque no lo reconocen como Jesús ahí en el camino, pero el Señor Jesús les habla de tapa a tapa la Biblia y les dice, pues no, que ahí está escrito todo lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Que tardos para entender, duros de corazón, no seremos así, hermanos. Bueno, No justo, para creer.
Y termino, ¿no? Con esto que cuando se dieron cuenta que Jesús era el que resucitaba con ellos ya para comer la comidita, el mate, no sé, oran, y se dan cuenta que era Jesús, hermanos, ¿qué pasa cuando uno ve así? O sea, cuando uno cree de verdad en Jesús, qué cansancio ni qué cansancio, hermanos. Habían caminado más de 7 kilómetros, me imagino ahí. Inmediatamente, no importa sea de noche, cualquier hora, hermanos, se levantan y regresan a contar la noticia. Es así, cuando uno cree, cuenta la noticia. No importa que llueva, no llueva, pase lo que pase. Entonces, el que cree, cuenta, ¿no? Eso, ojo, hermanos, ¿no? Que entonces, ¿y nosotros cómo estaremos? Reflexionamos. Hermano Marcelino, continúe. ¿Alguna Solamente pregunta? para subrayar, ¿qué cosa quiere decir insensato? La palabra insensato dice, persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Ujú, Eso nos puede ayudar a entender. ujú. Claro, no seremos así, hermanos, nosotros que estamos escuchando una y otra vez desde el momento así, y entonces, claro, los discípulos estaban con Jesús 3 años y ahí todo, pero no creían, pues, hermanos, no creían. Incluso después vemos que cuando cita, ¿no? El Señor Jesucristo en Galilea, la reunión, antes de despedirse, iba a ir al cielo, dice que los discípulos vienen. Y a pesar que le están viendo a Jesús, dudaban, dice, los discípulos, los apóstoles, dudaban todavía, dice, no, algunos dudaban, dice, o sea, no creían. Entonces, eso nos debe llevar a, no sé, a reflexionar y pensar, ¿qué de nosotros, hermanos, no? De repente estamos en ese estado, hermanos, todavía uno no, porque cuando uno cree, hermanos, vemos la actitud del que cree. Las mujeres cuando ven y escuchan, creen, cuentan, hermanos, no tienen miedo, cuentan a todos. Pedro también vio, pues cuenta. Los dos discípulos que vieron, entonces, escuchan, cuentan. Y si nosotros no estamos contando, ¿qué significa? Es que no creemos, me imagino así. No sé, ¿qué piensan ustedes, hermanos? A ver, pensemos, a ver, ¿creemos o no creemos realmente en este mensaje, no? De repente, teóricamente, ahí está en la cabeza. Y como los discípulos, ¿ah? Fíjense que estaban con Jesús 3 años y no creían. Mm. ¿Qué dicen, hermanos? Preguntas, comentarios. Hermano, estas mujeres estaban cumpliendo, ¿qué cosa? Su misión de llevar el evangelio que ha resucitado el Señor Jesucristo, lo maravilloso que la noticia que ha llevado a los discípulos, al resto, a los 500 también. Entonces, esto es maravilloso para nosotros también, hermano, ahora. Y debemos llevar a las personas que Cristo vive todavía, intercede todavía. Hay muchos que Cristo murió, crucificado ya, hasta ahí nomás lo tiene la gente. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues hay que creer, hermanos, ¿no? Vamos a ver la lección. Justamente leemos. Aquí está en la pantalla, hermanos, la Hermano, lección de escuela sabática. Sí, hermana, quiere participar. eh, y, bueno, la lección habla acerca de las motivaciones, esta semana acerca de las motivaciones para compartir el mensaje. Y bueno, reflexionando en la actitud de cada uno, lo primero, lo que ellas sentían, las mujeres, fue un gran gozo. Sentimos gozo nosotros de esta salvación, de esta palabra del Señor. La gente que iba, las dos personas que iban camino de Maús, ellos decían que sentían que ardía su corazón cuando escuchaban esta palabra y también corrieron a dar el mensaje. Entonces sentimos eso, que arde nuestro corazón con la palabra, con el mensaje que tenemos que dar, o somos incrédulos como fue Pedro que tuvo que ir allá y como que indagar un poco más porque no estaba muy seguro. Son esas cosas las que tenemos que ver también en nuestra vida, eh, qué personaje estamos representando nosotros en esta vida respecto a las motivaciones que tenemos para compartir el mensaje.
Ujú. Sí, pues hermanos, ahí, gracias, hermana Mónica. El asunto, hermanos, es pues es experimentar también, ¿no? Uno tiene que tener esa experiencia, ¿no? De tener un encuentro con el Señor. Y cada mañana estamos teniendo un encuentro con el Señor, ¿no? Y si realmente está sucediendo ese encuentro con el Señor, no es un encuentro con el hermano Justo, con el hermano Marcelino, con la hermana Mónica, nada, tenemos que ver nosotros. El encuentro debe ser con el Señor, porque es, cuando leemos la Biblia es palabra de Dios. Nos estamos encontrando con el Señor, ¿no? Y entonces, si realmente estamos escuchando palabra de Dios, entonces, pues hermanos, eso lo compartimos con otras personas, ¿no? Con otras personas. Contamos lo que dicen. No tenemos temor, miedo, tenemos la certeza, la seguridad, como lo tuvieron, ¿no? Esos, las mujeres o Pedro o esos dos discípulos que tuvieron un encuentro realmente, recién creyeron y contaron, ¿no? De repente esperamos esos momentos, ¿no? Y creo que en nuestras vidas, hermanos, vemos la confirmación de las promesas de Dios, ¿no? Que a pesar de las pruebas que vienen inexplicables, entonces, pues, pero tú crees, sigues, no, así con fe, a pesar de esas pruebas, entonces en lo posterior tú te das cuenta de que realmente, es cierto lo que dice Dios. Y ahí tu creencia viene, ¿no? Tu creencia viene. Y entonces compartes con gozo y alegría lo que tú estás comprobando en tu vida. Entonces, por eso esa experiencia, pues es lo que tú puedes llevar a otra persona. Si no tienes esa experiencia, ¿no? De esa vivencia con el Señor, entonces uno no puede tampoco compartir, pues, ¿qué va a compartir, no? Pues si no hay nada, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no, hermanos? Vemos las reacciones de las personas, ¿no? Cómo reaccionan, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, hermanos, ya lo que dice la lección para concluir, pues, nuestra lección de hoy día, ¿no? Dice, el domingo de mañana, hermanos, temprano, dice, ¿no? Después de la muerte de Jesús, bueno, el apóstol Lucas, ¿no? Dice que varias mujeres fueron al sepulcro, hermanos, varias mujeres, no solamente las tres que hemos mencionado, varias, dice. Llevaban pues especias, así que se entiende que hayan ido, dice, a ocuparse del cuerpo de Jesús una vez que el sábado terminara. Esperaban pues encontrar una tumba todavía sellada, ¿no? Porque, hermanos, pues las tumbas allí parece que lo sellan con una piedra grande, redonda, creo que era porque lo empujaban y lo podían mover así, ¿no? Pero se necesitaba, pues, seguramente varias personas para mover esa piedra, ¿no? Como puerta del sepulcro. Y claro, ellas esperan que esté sellado así, pues, con la piedra, ¿no? Recuerden también, ¿no? Que el asunto era de que el diablo, Satanás, en este conflicto, él no quería que resucite Jesús, pues él no quería que resucite. Por eso es de que incluso, hermanos, los sacerdotes, o sea, los judíos, ¿no? Ahí, los que lo han clavado en la cruz, ¿no? Entonces, decían al gobernador que le dicen, no, este hombre ha dicho, miren, los que no creían, recordaban, este ha dicho que va a resucitar al tercer día, así que de repente los discípulos lo van a robar ese cuerpo y peor va a ser ahora, después si desaparece el cuerpo, ¿no? Por tanto, gobernador dice, por favor ponga soldados que cuiden la tumba, y entonces no sé cuántos soldados habrá puesto por el gobernador. Y además de eso, sellen la puerta, o sea, la piedra sellado. Como sellado, nadie ya podía moverlo, pues la piedra. Cuando está sellado, está asegurado, pues no. Entonces, así lo han sellado y todo. Pero, hermanos, la palabra de Dios se cumple. Al tercer día, hermanos, pues se abre la puerta, Dios lo abre la puerta a través de un ángel y hermanos, los soldados caen desmayados para atrás al ver, pues, ¿no? La presencia de, creo que es un ángel, ¿no? Caen, pues, ¿no? De espaldas, como desmayados. Ven, pues, ¿no? Que se abre la puerta, Jesús resucita. Eso le creen, o sea, realmente, pues, han visto ellos. Y ellos, los soldados, regresan, pues, temblando, me imagino, ¿no? Y cuentan y dicen, pues, de Jesús ha resucitado, dicen, ¿no? A los sacerdotes, todo. ¿Qué hacen pues estos sacerdotes judíos que no creían en el Señor Jesús? Empiezan a pagar dinero, les coimean, pues, no cuenten, por favor.
No cuenten eso, lo que han visto ustedes, sino digan más bien que sus discípulos han venido y estábamos dormidos y se lo han robado el cuerpo. Entonces, eso es lo que, así, no, el enemigo, pues, dice que los discípulos lo han robado su cuerpo, pero eso es imposible. Bueno, hermanos, miren, ahí, sí, ahí está, hermanos. Cómo es que sucede lo que Dios ha dicho, ¿no? Que Jesús vino para morir por los pecados y este problema de la muerte, que pues mi sentido pésame para Raúl también, que su papá ha descansado. Pues ahora, el mensaje que si su papá creyó en el Señor Jesucristo, pues hermanos, pues tienen la esperanza, ¿no? De la segunda venida de Cristo. Eso es lo que, eso es el objetivo de repente en el caso, hermanos, nuestro, pues vamos a algunos, hermanito, voy a silenciar algunos micros que me parece que está escuchándose algunos soniditos. Muy bien, entonces, hermanitos, pero continúo leyendo, hermanos. Esperaban encontrar una tumba, pues, todavía sellada, ¿no? Pero se sorprendieron al ver que estaba vacía, sin saber qué hacer, pues las mujeres, ¿no? Se asustaron cuando aparecieron, pues, dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. ¿Cómo sería esa ropa, no? Resplandecientes de estos dos varones o ángeles, ¿no? Sin embargo, estos hombres tenían, dice, un mensaje para ellas, ¿no? Les recordaron las palabras de Jesús y les dijeron, pues, ¿no? Que Jesús había resucitado, como lo había predicho. O sea, es lo que dice, oye, ¿ustedes qué están haciendo aquí buscando entre los muertos al que vive? Miren esa palabra, ¿no? Porque buscan entre los muertos al que... Y hoy en día, hermanos, pues hay cuánta gente está buscando a un Jesús muerto, ¿sí o no? Por eso lo ponen como una estatua y así están adorando a un Cristo como muerto, ¿no? Representado con una figura, porque claro, uno muere, cuando una persona muere, pues ahí los recuerda, ahí está, este era mi papá, ha fallecido, y así. Pero nosotros, pues, ¿por qué vamos a buscar así a través de una figura, en una estatua, a uno? O sea, muchos buscan a un Jesús muerto hoy en día, hermanos. Jesús está vivo, hermanos, y está presente en esta sala juntamente con nosotros a través del Espíritu Santo. Él está intercediendo por nosotros. Esa preguntita también, ¿no? ¿Por qué buscan ustedes, no, al que está vivo, no? Entre los muertos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado, dice. Entonces, hermanos, dice aún aquí, las mujeres al escuchar esto, ¿no? Eufóricas, ¿qué significa esa palabra? Eufóricas, creo que nuestra hermana Mónica estaba explicando, maravilladas, emocionadas, no sé qué alegría, cómo se sentía y cómo también nosotros nos sentimos, ¿no? Que el Señor Jesucristo le haya vencido al enemigo, ha resucitado, pues no. Eufóricas por la noticia, hermanos, regresaron rápidamente a donde estaban los discípulos y muchos otros seguidores de Jesús, dice, ¿no? Que estaban ahí, no solamente los discípulos, y les contaron, pues, lo que habían visto y oído. Lo que han visto y oído, hermanos. Porque no podían contener la emoción, hermanos, estas mujeres, ¿no? Es decir, estaban compartiendo con los demás lo que habían descubierto de Cristo, hermanos. Ahí está, hermanos, la motivación, ¿no? Para testificar, o sea, tener esa experiencia con el Señor Jesús. Pregunta, dice ahí, ¿te imaginas cómo se habrán sentido las mujeres, hermano, hermana? A ver, ¿te imaginas cómo se habrán sentido las mujeres? Acababan de tener una experiencia increíble, pues, hermanos, que indudablemente las llenó de asombro. Pero los discípulos consideraron que era puro cuento, decían, no, esto es un cuento, están locas ustedes, ¿cómo va a resucitar? Miren, los discípulos, los apóstoles, hermanos, no creían. Lo que las mujeres contaban, no creen. Están locas, dice ahí la Biblia, ¿no? Esto es un cuento, ¿no? No quisieron creerles, hermanos, así que como no sabían si creerles o no a las mujeres, Pedro pues corrió al sepulcro para verlo por sí mismo. Y Pedro confirmó, ¿no? Pedro, hermanos, como muchos de nosotros, era pues reacio a aceptar algo simplemente porque lo dijera otra persona.
Hermanita Hermano, Mónica, súbale un poquito más arriba la hermano, presentación. justo, Sí, 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 hermano. A ver, mira, si estas mujeres estaban contentos, feliz, gozoso, ¿y qué representa mujeres a la iglesia? Pues nosotros debemos estar ahora contentos y feliz que Cristo vive, está, como dices, está entre nosotros en espíritu. Gracias, hermano. o sea, la experiencia que tuvieron pues las mujeres deberíamos tener, ¿no? O sea, creer. O sea, el asunto es creer, hermanos. Bienaventurado el que cree, hermanos. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, hermanos, condenación eterna tiene. O sea, el que cree en Jesucristo y tiene a Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree no tiene pues a Jesucristo y lo único que espera es la muerte eterna. Esto es importante, hermanos. Continúo leyendo lo que dice aquí, hermanos. Pedro, como muchos de nosotros, era reacio, dice, a aceptar algo simplemente porque le lo dijera otra persona. Aunque Pedro escuchó a las mujeres, no pudo compartir la experiencia de ellas hasta más tarde. ¿Ah? Al principio, todo lo que experimentó fue una tumba vacía. Y eso dice Lucas, el apóstol Claro, Lucas. porque ya no estaban los ángeles, pues, ¿no? A Claro. las mujeres le hizo acordar, a los ángeles le ha dicho, acuérdense de lo que les decía en Galilea. Entonces, ellas, como habían escuchado, se han acordado, pero no han dudado. Ah, sí, verdad. Pero Pedro, así como está diciendo la lección, ha visto nomás la tumba vacía, sí, pero ya no estaban los ángeles para motivarle. Acuérdate, Pedro, lo que te decía, ya no estaba, creo. Eso es la diferencia, ¿no? Así es. Sí, pues, y ahora dice, lo dejó simplemente, dice, y no, bueno, pues repito esta parte, dice, al principio todo lo que experimentó fue una tumba vacía, y eso, dice Lucas, ¿no? Lo dejó simplemente, dice, pues a Pedro, ¿no? Maravillado. También estaba maravillado, dice Pedro, de lo que había sucedido. Lucas 24:12, ahí está. Su experiencia en el sepulcro no fue la misma que la de las mujeres. Claro, lo que dice Raúl, ¿no es cierto? No se encontraría con los ángeles, ¿no? Pero sí vieron vio la tumba vacía. Pese, hermanos, a la respuesta de Pedro en cuanto a estas mujeres, ¿no? Oyeron la noticia de Jesús, quisieron compartirla pues con los demás. Pregunta aquí, dice, ¿no? ¿Qué mayor motivación, hermanos, para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? ¿Ah? Otra pregunta dice, ¿qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús? La única esperanza que tenemos. Entonces ahí están estas preguntas, hermanos, para pensar, ¿no? Continuamos, dice la lección. Por supuesto, nosotros mismos necesitamos, hermanos, una experiencia personal, hermanos. Eso es cierto, hermanos. Necesitamos una experiencia personal. No solamente, de repente conocemos la teoría, ¿no? Pero necesitamos ahora la práctica, pues, hermanos. O sea, dice, por supuesto, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poder compartirla con los demás, claro. Porque si no tenemos esa experiencia, entonces no podemos compartir también, pues hermanos. ¿Qué vamos a compartir si no tenemos esa experiencia con Dios? Hermano Nuestro Cristo, deseo de compartir, sí, hermano, justamente eso de la experiencia personal es súper importante. Por ejemplo, a ver, lo digo en mi caso personal, cuando hubo un momento de frialdad, yo miraba a otras personas y sentía como de la forma en que hablaban, de la forma en que se referían a muchos asuntos bíblicos, la pasión con la que hablaban, y yo decía, Señor, yo quiero tener ese fuego, ese primer amor del que habla mucha gente, que como que es algo tan lejano y como que se vive solamente cuando uno se bautiza al principio. Ese primer amor yo he experimentado que uno lo puede volver a sentir y mantener ese fueguito. Hay que vivir esa experiencia, hay que tener esa experiencia día a día. Si yo no cultivo esa experiencia, me voy a enfriar. Yo tengo que mantener una relación, tengo que buscar al Señor cada día. Eh,
es complicado. De repente uno intenta, y ya lo digo desde el otro lado, porque antes, en algún momento estuve fría, pero ya desde el otro lado, cuando uno siente ese fuego, uno ve las caras de los demás cuando les habla y uno quisiera transmitirle el mismo fuego que uno siente o la misma pasión, pero no todos tienen la misma recepción. Y justamente es por eso, porque cada uno tiene que vivir ese encuentro con Jesús, así como lo tuvo Saulo, ¿cierto? Cuando iba a Damasco, él tuvo esa experiencia personal que lo cambió para siempre. Cada uno tiene que tener esa experiencia personal. Así es, Sí, hermanos. Justamente hoy día puede estar, debe estar sucediendo, ¿no? Esa experiencia de un encuentro personal con Dios. Es que el gran problema, hermanos, a veces nosotros, eh, así como los discípulos, juzgamos las cosas de acuerdo a lo que están viendo nuestros ojos, ¿no? ¿Qué digo, no? De repente este encuentro de cada mañana, entonces, como que es un encuentro que me voy a encontrar con el hermano, la hermana, tal, y así, o quienes han entrado en la sala, así. Entonces, si yo estoy con eso, encontrándome solamente con los hermanos, entonces no he tenido pues un encuentro con el Señor. Y me voy así vacío también de cada mañana estudiamos. Es una cosa que yo estoy tratando de buscar. Cuando escucho a alguien, estoy viendo, estoy escuchando, ¿no? ¿Qué me está diciendo Dios a mí a través de esa persona, sea quien sea esa otra persona? Entonces, ahora, cuando no entra, por ejemplo, mi laptop, por ejemplo, no enciende, bueno, se ha desactualizado otra vez. Entonces ya entiendo, ¿no? Bueno, Dios querrá seguramente de otra forma y así. Entonces yo veo la mano de Dios en todo, ¿no? Lo que va sucediendo. Entonces yo comprendo, entonces voy viendo, ¿no? Que el asunto es que Dios está dirigiendo todo. No, no soy yo, no es el hermano, hermana, nadie, no. El asunto es que Dios quiere manifestarse, hacerse conocido, y que creamos. Y estamos leyendo lo que la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús mismo, Él lo ha dicho, pero lo está diciendo, está repitiéndolo hoy día para nosotros. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios realmente, no estamos escuchando al hermano tal cual, ¿no es cierto? Sino lo que Dios está diciendo. Entonces hay ese gozo y esa alegría que realmente pues nos llena y lo compartimos con otras personas. Decimos, así dice Dios, mira, Dios te va a ayudar a solucionar tu problema y así, así, así. Testificamos y compartimos, pues, ¿no? Por ejemplo, la experiencia, digamos, de Lisbeth, que está con nosotros ahora en esta sala. Ella, así por la fe, pidiendo, ¿no? Me ayude, ¿no? A que yo pueda terminar mi carrera. Ahora tengo que presentar mi tesis. Por favor, ayuden. Entonces, ella está experimentando esta experiencia que Dios le está ayudando en todo y hasta ya lo he expuesto. Ahora falta algunas cosas y sigue ella, ¿no? Y así tenemos que estar nuestra comunión con Dios en todo. No olvidarnos de Dios, ¿no? Y tenemos que estar con Dios así, ¿no? Día tras día, una y otra cosa se nos presenta. Esa es una experiencia con Dios. Dios va actuando de una u otra forma, pero Dios está allí, hermanos. Dios está allí, no es que no está escuchando todos nuestros pedidos. Y está ahí. Y esa comunión debemos tener, hermanos, así con Dios. Bueno, termino, hermanos, diciendo aquí, por supuesto, nosotros mismos necesitamos pues una experiencia personal con Dios antes de poder compartirla con los demás. Nuestro deseo de compartir con otros lo que tanto amamos debe ser una parte crucial, hermanos, de nuestra motivación, ¿no? Para la misión. Al fin y al cabo, no podemos compartir lo que no tenemos, pues, hermanos, ¿verdad? Finalmente, hermanos, hay una última pregunta. Ahí dice, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad de Dios y su amor? ¿Por qué estos momentos son tan valiosos para ti? ¿Y cómo te motivan para llegar a los demás con las buenas nuevas? Contesten, hermanos, esta pregunta para terminar. ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano, hermana, que estás en esta sala, con la realidad de Dios, ¿no? Y de su amor? ¿Cuál es tu experiencia? A ver, hermano, en pocas palabras puedes testificar. ¿Por qué estos momentos son, hermano, hermana, tan valiosos para ti?
¿Y cómo te motivan, pues, no? Para llegar a los demás con las buenas nuevas. ¿Cómo es que te motiva esas experiencias que has tenido con el Señor para llevar, pues, este mensaje, ¿no? Estas buenas nuevas. A ver si alguien quiere brevemente contar mi testimonio. Hermano, justo Sí, hermanita. cuando uno, Buenos días, hermano. Hermano, buenos días. Buen día, hermana. Le daremos lugar, hermana Mónica, nuestra hermanita. Sí, hermanita. sí, bueno, cortito mi hermana, antes de que usted hable. Eh, Creo que uno tiene que vivir a ver, esa relación con Dios antes de poder pasarla a los demás. Me ha ocurrido que en alguna ocasión he tenido que animar a alguna hermana que no sé, que está pasando por un mal momento y la verdad es que se siente tanta impotencia, hermanos, cuando uno trata de transmitir la confianza en Dios, pero uno ve que por el otro lado la persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, no puede descansar porque justamente porque no tiene esa confianza. Cuando nosotros tenemos un problema y confiamos en Dios, podemos de cierta manera decir que estamos tranquilos, pero la gente que no cree en Dios, y aunque uno trate de transmitirle eso de que crea, de que confíe, si no lo creen, siguen con la misma impaciencia, con el mismo tormento, y es triste, lo he tocado vivirlo. Em, sí, hermanita. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quería participar? Que ser tan complicado y no tiene por qué ser aburrido. Ustedes pueden Hermano, tomarlo como un almuerzo, no ¿Alguien como, quiere pero participar? Por favor, no se debe acérquese a su micro, hermano, hermana. buenos días. Hermanita, Buen día, buenos hermano días. Justo. Luis. Hermano, yo tengo un testimonio acerca de mi encuentro con Jesús. Cuando yo aún no conocía la palabra de Dios, no estudiaba la Biblia, era católica, pero me aferraba siempre en oración, claro que a mi manera, porque no sabía ni siquiera orar, ¿no? A Dios cuando estuve en cama, estaba en soleras, hermano, muriéndome yo. Ya nadie daba nada por mí, me desahuciaron 5 doctores. Estaba todavía con el papá de mis hijos. Él buscó un brujo, lo trajo a la casa y me vio y salió corriendo, decía que yo me iba a morir. Otro día trajo otra persona, yo no sabía que eran brujos, no, yo confiaba en lo que él buenamente podía hacer. Y me dijo, también igual lo mismo, me miró, me dijo, señora, buenos días y discúlpeme un momentito, voy a salir a conversar con su esposo. Se fue. Me dice que nadie quiere verte, me dice que todos dicen que tú te vas a morir. Yo agarré y le dije, bueno, solo Dios sabrá, ¿no? Oré, hermano, de corazón, porque ese ya no me podía levantar ni de la cama. Le pedí al Señor que si estaba en problemas, que me devolviera la vida, que yo le iba a servir todos los días de mi vida, porque me había enterado que estaba en pecado, hermano. Entonces, ese día en la mañanita yo vi un huequito, pero bien chiquitito, una lucecita del techo. Hermano, ¿cómo se va a poder ver una lucecita del techo si estaba con cemento? Después reaccioné y me di cuenta de eso y le pedí que si le iba a estar con vida, que me sacara de ese infierno que estaba viviendo. Hermano, en 3 días se me quitó la fiebre, me pude parar, pude hacer mis cosas normales. Entonces dije, este es el momento. Y huí de ese lugar, hermano, porque me habían puesto incluso machete en el cuello. Si es que yo huía de ahí, me iban a buscar para matarme. Huí, hermanos, por los cerros de José Gálvez. Nunca me faltó un plato de comida, una taza con agua. Cuando yo pedía agua me daban leche. Mis niños tuvieron techos, diferentes lugares donde me cobijaron. Y así, hermanos, yo recuperé la salud y lo único que hacía era buscar en esa huida una persona que conocía, un señor ya de edad, estaba agonizante y me regaló una Biblia, hermanos.
Entonces yo en esos días me comía la Biblia con los ojos, me amanecía leyendo y de rodillas le pedía al Señor, llévame a tu grey, quiero conocer tu grey. Hermanos, yo nunca aceptaba a una persona que era así, le gustaba hablar de los demás. Esa vez yo le acepté y me invitó, me llevó y hasta ahorita, hermanos, nunca más salí de la iglesia. Nunca más. Siempre estoy activa en el servicio misionero. Lo que tengo lo comparto con mis vecinos que necesiten. Le llevo yo personalmente a su casa. Este fin de semana he cosechado una cabeza de plátano y ayer me dediqué a repartir a mis vecinos. Ese amor que Amén. hay en el corazón, tú lo compartes con los demás, no solamente hablándole del amor, porque ellos saben ya, se les ha predicado, se les ha enseñado, pero su corazón está un poco duro. Ahora que están enfermos, yo utilizo eso, hermanos. Comparto lo que tengo. Y me dicen, muchas gracias, vecina. Gracias a Dios, le digo, porque Él es el que me bendice y yo bendigo a ustedes. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana, amén. Muy bien, ahí está, hermanos, un testimonio pues de nuestra hermana Luisa, ¿no? Entonces, ahí está la presencia. ¿Cómo no va a compartir una cosa que ella ha vivido, ha experimentado, ¿no? Y nosotros tenemos que meditar y pensar también en las experiencias que tenemos con Dios. Si alguien de repente nos hemos alejado de Dios, hay que volver a ese Dios que ya lo conocemos y estar con Él y confiar en Él, hermanos, porque hemos estudiado la semana pasada que si ha perdonado a los ninivitas, que eran muy malos, ¿cómo no te va a perdonar a ti? ¿Cómo no me va a perdonar a mí? Si yo reconozco mi error, mi pecado y le pido perdón, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, hermanos, esa experiencia que tengamos día tras día con el Señor, pues lo vamos compartiendo también con las personas que nos rodean. Entonces, esa es la motivación, hermanos. Entonces, tener una experiencia con Dios cada día. Así es, hermanos. Bueno, vamos a Hermano, terminar, hermanos, nuestra reunión de justo, hoy día, a no ser que haya alguna pregunta o alguna hermano, participación más justo para terminar. Sí, hermano. invitamos para que tenga más experiencia, para que tengamos mayor gozo. Hoy en la noche, a las 7 de la noche, tenemos una reunión muy importante, un segundo gozo inolvidable, hermano. Así que invitamos a todos ustedes que están en la plataforma esta mañana. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Eso, ahí está la invitación, hermanos. Con este mismo enlace que tenemos, hermanos, a las 7 de la noche de hoy día, vamos a tener un encuentro también, ¿no? Con el Señor, ¿no? Utilizará a sus hijos, ¿no? Y pues habrán seguramente ahí también algunos consejos que domingo a domingo estamos escuchando y es una maravilla, hermanos. Lo único que hay que hacer es practicar los consejos que se nos está dando. También se puede participar, hermanos, haciendo preguntas. Esto es respecto, hermanos, a la salud que generalmente a veces por falta de conocimiento nosotros nos enfermamos. No sabemos qué cosa es lo que estamos poniendo dentro de nuestra boca, o sea, con qué nos estamos alimentando o qué estamos comiendo a veces. Eso mismo nos está haciendo daño. Y si estamos enfermos, pues ahí también se está hablando. Dios, a través de su palabra, el Espíritu de Profecía, da los consejos, cómo resolver esos problemas para estar sanos, hermanos. Entonces ahí está nuestra hermana Mónica, el instrumento de Dios, ¿no? Ella está la más interesada, ¿no? Poniendo muchos consejos así ya en el WhatsApp, ¿no? Ahí donde uno puede encontrar, ¿no? Los consejos también allí. Pero esta noche a las 7 de la noche, hermanos, a las A 7 las de la 9 de noche. la noche, hora de Chile. En Chile a las 9 de la noche, así es. Muy bien, hermanos, y bueno, 7 de la noche en el Perú, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces, voy a pedir, a ver, hermano o hermana, a ver que puede despedirnos. A ver, está creo nuestro hermano Marcelino con nosotros. Hermano Marcelino, por favor, despídanos con la oración. Bien, hermanitos, vamos a orar. Oremos, pues.
Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos pues una vez más por este hermoso momento de reunirnos y acercarnos a tu trono de gracia. Padre mío, gracias por las indicaciones de tu santa palabra, Señor, que es la verdad. Ayúdanos a caminar, Señor, bajo la tutela de tu Santo Espíritu, Señor, todos los días de nuestra vida. En este día que vamos a iniciar nuestras actividades, lo hagamos, Señor, bajo tu dirección, Señor. Nuestras pisadas, nuestras palabras al hablar, nuestros pensamientos y nuestros oídos al escuchar sean siempre, Señor, que nos edifique en cada momento de nuestra vida. Oh Padre Santo, bendiga a cada uno de tus hijos que estamos en esta plataforma. Muchos hemos tenido peticiones, Señor, algunos audibles, otros no, Señor, tú lo sabes, oh Padre mío. Se han atendido nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Nuestro hermano Raúl, que ha perdido a su padre, también se ha consolado por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas en este día. Con humildad en nuestros corazones, rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.